Estoy muy contento de volver. Es inevitable sentir que volvemos a casa. Aparte que esta visita como que le ayuda a uno un poquitico con su autoestima, porque algunas de las que yo llamaba como mis tías aquí en la casa en que nos criamos con mi esposa, me dicen que estoy muy bonito. Yo decía, de pronto es que es bueno uno desaparecerse un rato para que lo vea más bonito, así que voy con autoestima, aunque quedo con la inquietud si es por los años que han pasado que algo ha afectado. ah, en verdad, gracias, gracias por tanto amor. Yo y creo que hablo en representación de mi esposa, de mis hijos. Es, es un regalo para nosotros estar aquí hoy. Y también algo que yo quisiera decir como tantas cosas en gratitud, pero de una manera resumida yo quiero agradecerles profundamente, especialmente a sus tías que nos vieron crecer en esta iglesia. Bueno, yo a los 15 años, mi esposa como de los 10 años, creciendo en medio de ustedes, gracias por el amor que expresaron hacia nosotros, el ánimo, las oraciones, durante todo el proceso, tantos procesos que el Señor hizo con nosotros en esta iglesia. Eso es un regalo. Y hay muchas caras que no conozco. Créeme que estás en una familia hermosa. Esta es una familia hermosa. Atesórala, cuídala, protégela, anímela, trabaja por ella, porque esto es un árbol muy fructífero, muy fructífero. Es una gracia que el Señor le ha dado al rey de Poblado para plantar iglesias, para que salgan pastores y otros siervos. Así que ánimo, ánimo en el Señor en lo que está pasando en esta iglesia. ¿Sí? Quiero animarlos mucho a eso. Bueno, mis hermanos, de el rey de Belén les mandan saludos. Digamos que tengo un chisme. El chisme no es, pero cuando es una cosa buena no es tan pecaminosa, ¿cierto? Es que también, aparte de que el Señor nos ha sostenido, ha hecho tantas cosas, es que también la semana pasada, esto ni siquiera lo sabe la iglesia, la semana pasada el Señor nos dio la gracia de tener por fin, después de 9 años, una sede propia. Eso es muy bonito. Entonces, estamos en un proceso de diseño, presupuestos y un montón de cosas, pero ahí les cuento pues que quede entre nosotros, ¿listo? No más. Ahí en Belén Aliadas, donde uno entra a la Loma de los Bernal, donde la iglesia ha estado, se nos regaló una sede en un lugar, una casa. Bueno, hay que hacer muchas cosas, pero siquiera que aquí hay muchas manos para poder ir y ayudar y acompañarnos en este proceso. Ahí les vamos a ir contando cómo vamos. Pero gracias también por quienes han estado orando por nosotros en ese sentido. Bueno, mis hermanos, hoy quiero compartirles algo, una que es la última predicación que estaba haciendo en la iglesia en la semana pasada, mm, que está en Romanos, capítulo 4. Es de la serie de predicaciones en la que estamos ahorita en nuestra iglesia, en Romanos. Y bueno, mientras lo van buscando, yo quisiera preguntarles si aquí es tan famoso como en Belén el, este concepto de los matripuntos. ¿Han escuchado ese concepto? Ustedes lo aplican en la casa. El concepto de los matripuntos. Básicamente los matripuntos son todas aquellas buenas cosas que uno hace para ganar méritos, ¿cierto? Para ganar méritos en la casa, que son canjeables posteriormente por algo que se necesite. Algún permiso, alguna atención, alguna concesión, algún favor. Am, Literalmente los matripuntos, los he escuchado más eh, últimamente, van cargando a la cuenta de uno, ¿cierto? Como puntos a favor que puedes utilizar posteriormente. Como cuando haces un detalle especial, cuando recuerdas una fecha especial y preparas algo, cuando haces algo en casa o en trabajo sin que nadie te lo pida. eh, bueno, algunos dicen, ay, tan lambón, ¿cierto? No, pero no, eso es como que está ganando puntos, está ganando puntos. O cuando haces un favor, algo grande en una semana difícil, van sumándose puntos a tu cuenta. Literalmente se van cargando a tu cuenta.
Ahora, ¿por qué les hablo de los matripuntos? Yo me he dado cuenta al mirarme al espejo y en mi propia vida que no solamente yo, sino eh, la iglesia del Señor y muchos de los hermanos y hermanas con los que tengo el privilegio de caminar, hemos generado en nuestra relación con Dios como un sistema similar, como una teología de matripuntos con Dios, ¿sí? Como que uno va generando una teología. Déjeme explicarle. Casi todos los que venimos hoy a la iglesia, hay algo dentro de nuestro ser que nos impulsa a buscar a Dios. O sea que llevas años caminando o por primera vez estás pisando esta iglesia. Hay algo en tu corazón como que te llama a buscarlo. Por eso es que dicen que esta generación en particular es una generación que tiene mucha búsqueda espiritual. ¿Cierto? Hay algo dentro de nosotros, esa eternidad que Dios instaló dentro de nosotros que nos llama a buscarlo a Él. Pero cuando lo buscamos, hay algo que también Dios instaló dentro de nosotros, según Romanos 2, y es una conciencia. Una conciencia que a veces nos acusa y a veces nos excusa. Esa conciencia viene a nosotros cuando empezamos a dar nuestros primeros pasos hacia el Señor. Así que cuando uno se acerca a aquel que es santo, bueno y justo, es inevitable para cualquier ser humano, ateo o religioso, sentir que como que hay cosas que cuadrar, como que hay cosas que no está bien, porque al conocer el carácter santo de Dios, inmediatamente uno se siente incómodo. ¿Listo? Así que comenzamos en ese momento de nuestra vida y en nuestro caminar constantemente con el Señor a generar una dinámica de ganar puntos con Dios. ¿Sí? Ganamos puntos con Dios. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente a través de nuestra obediencia y nuestras buenas acciones. Cada cosa buena, cada cosa con la que uno se siente como mejor ser humano, como más misericordioso, más filántropo, esas cosas como que van sumando, ¿cierto? Tin, 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 como que van sumando puntos con Dios. Pero también tratamos de proteger esos puntos, que no los perdamos a través de qué? Del pecado, de la desobediencia o de la negligencia a su voz. El problema es que con esta dinámica de ganar puntos con Dios y evitar perderlos, nosotros empezamos a caer en un ciclo agotador, muy agotador. Porque entre más conocemos a Dios, más inadecuados nos vemos delante de Él. Y entre más nos adentramos a conocer su palabra, más feos nos vemos. ¿Les ha pasado eso? Entonces uno puede empezar la dinámica de tratar de ganar y como de demostrar. Y al final esa carrera termina siendo una carrera no solamente agotadora, sino también muy frustrante. Uno dice como que nunca, y entonces uno carga como una culpa constantemente y al final, a medida que pasen los años en ese mismo ciclo, se vuelve sumamente desesperanzadora. Porque entonces uno siempre trata de estar caminando como pisando huevos con Dios. Ahora, lo más triste de toda esa dinámica es que por nuestra condición caída, eso siempre va a pasar. A no ser que tú caigas en el engaño, como muchos solemos caer y hemos caído, incluyéndome, en pensar que tú eres un producto terminado. Si tú dices, no, pastor, eso era antes, yo soy una nueva creación en Cristo. Bueno, espérate un ratico, que seguramente el Espíritu Santo te va a convencer y te va a ayudar a pasar esa barrera de los pecados superficiales a los pecados más profundos, esos que nadie conoce, esos que tienen que ver con tus motivaciones oscuras y tus deseos y pensamientos desordenados. Espérate un momentico, que el Espíritu Santo va a ir ahondando y te va a dar ese regalo de darte cuenta lo pecador y pecadora que eres. Pero lo triste de esta teología de los puntos con Dios, mis hermanos, es que nos aleja a nosotros
de la relación gozosa, plena y llena de vida que Dios quiere darnos a través de su Hijo. Es muy horrible cuando caemos en eso porque nos aleja del gozo de la salvación. Y uno empieza a caminar, sí, una relación con Dios a través de Cristo y lo cantamos y lo oramos, como me alegra mucho que lo hayan hecho toda esta mañana, hermoso. Recordar esa justificación, esa salvación, ese perdón. Pero lo tenemos acá, pero de alguna manera seguimos caminando así, con Dios, con mucho temor, para no perder los puntos y tratar de ganar algunos. El problema de fondo de nuestra teología de los puntos con Dios, adivinen cuál es. La incredulidad. Ese es el problema de fondo, la incredulidad de nuestro corazón. Como lo dice por allá un autor que me encanta, Jeff Vanderstelt, en un libro que se llama Vivacidad del Evangelio. Pueden buscarlo, muy buen libro. Él dice, todos somos incrédulos en la práctica. Es decir, todos nosotros, especialmente los que llevamos más años caminando con el Señor, creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Por eso somos incrédulos. Solemos creer en el Señor, en su poder, en su gloria, en su belleza, en su fidelidad, pero no le creemos a Dios. ¿Qué es lo que no creemos? Nosotros no creemos que lo que Él ha hecho en Jesús es suficiente completamente para ti y para mí. Para todo eso que te acusa. Eso nos cuesta muchísimo creerlo. Ahora, yo he visto en el camino que nosotros solemos tener una comprensión intelectual del Evangelio. Y te lo preguntan, tú, no, sí, sí, Cristo murió por mí y en Él soy acepto. Pero la manera en que vivimos muestra que nosotros no confiamos en sus promesas y no creemos que Cristo sea suficiente. Porque siempre tenemos que añadir algo más. Ahora, yo quiero darles algunos ejemplos de incredulidad práctica, a ver si de pronto ustedes se identifican en alguno. A ver si ustedes también sufren ese mal que yo sufro. ¿Listo? Arranquemos por nuestros primeros pasos en la fe. Empezamos a caminar con el Señor, con esta búsqueda espiritual, como que uno dice, yo necesito a Dios en mi vida. Y hay algo que me impulsa y empiezas a preguntar, a leer cositas, a escuchar canciones y te atreves a ir a una iglesia. Pero dentro del sistema de puntos empieza a operar y te dice que tú no eres digno de acercarte a Dios por tu pasado. Que de hecho tienes que cambiarte primero antes de acercarte a Dios. Que tú tienes que arreglar tu vida antes de rendírsela, no va a traer una cosa desbaratada ahí, sucia y mugrosa. Arréglese primero para que pueda ser bien recibido por el Señor. Yo creo que debo orar para que me vaya bien. Y empezamos a sentir que si dejamos de hacer las cosas malas que antes hacíamos, entonces ¿qué? Ahora sí, ¿cierto? Nos van a salir todas las cosas bien. Empezamos a ver en la iglesia como el lugar que logra compensar todo lo malo que he hecho en la semana. Tal vez empieces a pensar que muchos de los sufrimientos que tienes es porque Dios está muy molesto contigo. Bueno, los ejemplos podrían ser muchísimos. Y uno dice, bueno, no, pero eso es cuando uno está empezando, ¿cierto? Pero voy a hablarles a los más mayorcitos, a los que llevan más años caminando con el Señor. ¿Cómo uno empieza a ver la incredulidad en el corazón? Cuando sin darnos cuenta, nosotros empezamos a compensar el pecado tratando de hacer buenas cosas.
O cuando sientes que Dios está más satisfecho contigo en los días buenos que en los días malos. O cuando estás en medio de una crisis y un desierto y empiezas a evitar a Dios y la oración y la lectura de la palabra porque te sientes indigno. Tienes miedo de acercarte nuevamente al Señor después de haber fallado. Y tratas de buscar tu seguridad en obedecer y hacer las cosas que sabes que debes hacer en lugar de poner tu confianza en lo que Cristo ha hecho. Con facilidad predicamos la gracia del Señor, la gracia del Señor, pero vivimos en un mar de culpas constantemente. ¿Les suena familiar, mis hermanos? ¿Sí? Mis queridos, la incredulidad está tan arraigada a nuestro corazón que constantemente nos hace creer que nosotros tenemos que ganarnos su favor, que su gracia depende de nuestras obras, que el acceso a Dios depende de nuestro comportamiento, de que estamos en paz con Dios solamente si nos portamos bien, que la gracia no basta para cubrirnos otra vez cuando caemos. Todas esas creencias están ahí en nuestro corazón operando, porque la teología de los puntos con Dios está aquí instalada. Ahora, yo sé que uno podría pensar que solamente es algo vertical, pero la cosa es que esta teología de los puntos con Dios también opera de una manera muy práctica y cotidiana en la vida. Estas semanas han sido, ustedes vieron que estamos en la etapa de niños chiquitos, ¿no? De niños chiquitos. Y estas semanas han sido particularmente semanas muy desafiantes para mí, como papá y como esposo. De esas semanas, y yo sé que varios me van a comprender en esto, en la que uno siente que todo lo está haciendo mal, ¿cierto? Y uno ve a los niños descontrolados. Y todo lo que has predicado y enseñado y ejemplificado no opera, ¿cierto? Son salvajes. Y uno dice, pero tantos años, ¿cuántos años tengo que decirte esto? Bueno, el caso no es el tema de la paternidad, el caso es que empieza a operar dentro de nuestro corazón. Y bueno, como estamos solamente entre nosotros, les voy a contar un poquitico más, ¿vale? En estas semanas yo estaba luchando mucho, mucho con la culpa. Porque resulta que la palabra del Señor dice que el anciano debe gobernar bien su casa. Y a veces mi casa parece un zoológico. E inmediatamente, empieza a aparecer esa vocecita, hipócrita, mal padre, mal esposo. Tú no deberías estar liderando la iglesia del Señor. Y como esa voz empieza a hablar, yo tengo que solucionar eso. Lo tengo que solucionar, eso es muy maluco, eso es muy incómodo. Entonces, ¿qué hago? Acto seguido, le pego un manotazo a la mesa y un grito para que todo esté en orden. Todo debe estar en orden. ¿Por qué? No porque quiero pastorear y discipular a mis hijos, porque quiero la seguridad de que yo sí soy digno, de que sí lo hago bien. Así que si es a las malas, pues a las malas va a ser. Hermanos, yo espero que esto no desilusione mucho de mí, porque yo soy un pecador. Sí, el Señor sigue obrando en mi vida pero lo bonito de esa semana, de estas semanas, es que claro, en medio de la culpa y la congoja y como el malestar de sentirte tan indigno, aparece esa otra voz
que habla, que habla. Y te dice, pero yo te he amado, yo te escogí, tú eres mío, yo ya pagué. De hecho, eso que tú ves es justamente por lo cual yo tuve que enviar a mi hijo, para que tú te dieras cuenta que tú necesitas un Salvador. Y le decía a unos hermanos esta semana, yo no sé si esto como medio una herejía, y perdónenme, después le decían a los pastores que corrijan esto, sí, es una herejía. Yo les decía, en mi caminar con Cristo, yo he visto que el pecado tiene algo bueno, ¿sí? Yo he visto que el pecado tiene algo bueno. Y es que cuando logro aceptarlo, veo más grande el amor de Dios. Veo más grande esa cruz. Veo más hermosa su gracia. Pero necesito aceptarla. Y bueno, mis hermanos, hoy vamos a entrarnos a un texto que básicamente lo que quiero es que responda en nuestro corazón a la pregunta, ¿cómo es que nosotros salimos de esta arraigada incredulidad en nuestra vida? Y quisiera que oráramos para que nos metamos en la palabra y estudiemos de una forma sencilla que hay esperanza para ti y para mí, hombres y mujeres pecadores, gracias a Cristo Jesús. Permítame orar. Amado Padre, quizás podemos escapar de muchas cosas, pero algo que no nos deja escapar es esta conciencia que tantas veces nos recuerda nuestra condición de pecado delante de ti. Y esa gracia de tu Espíritu que nos convence de pecado es hermosa cuando nosotros podemos ver a Cristo, pero es horrible cuando la cruz se ensombrece para nosotros. Todos nosotros, al darnos cuenta de estos ejemplos, aceptamos que nosotros también luchamos con la incredulidad, que creemos en ti, pero nos cuesta creerte a ti. Nos acercamos hoy como este hombre con el hijo endemoniado que dice, creo, mas ayuda a mi incredulidad. Ayúdanos a creer más en lo suficiente de tu sacrificio a nuestro favor, para que disfrutemos de esa vida que aquí y ahora prometiste que sería abundante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, vamos para Romanos. Romanos 4 y vamos a entrar a una segunda parte de un discurso más grande. Pablo ha estado durante los primeros 12 versículos de Romanos 4, del 1 al 12, explicó esta doctrina hermosa de la justificación solamente por la fe. Y ha citado un ejemplo de Abraham como el padre de la fe, quien fue salvo no por lo que hizo, no por las obras. De hecho, que esa salvación, esa justificación que Dios trajo a Abraham fue antes de que siquiera se circuncidara. En este capítulo, Pablo está terminando de tratar el corazón del legalista, de aquel que continúa pensando, después de toda una clara exposición del Evangelio, de que lo que Cristo hizo es suficiente y que nuestra condición una y otra vez nos recuerda que somos pecadores, trata de operar ese corazón legalista para ayudarle a entender que su relación con Dios no depende de sus méritos, no depende de lo que Él haga, sino de lo que Cristo ha hecho. Pablo quiere ayudarlos a ellos a salir de esa arraigada incredulidad, ese sistema de puntos con Dios que está tan arraigado por la ley en la que fueron formados. Así que hoy
Quiero que leamos paulatinamente el texto y lo vamos desarrollando, tratando de responder esa pregunta. Bueno, listo. Soy un pecador y en verdad me cuesta creerle a Dios. Mi culpa y mis pensamientos constantes, mi lejanía de Dios, evidencia que a mí me cuesta creer que Cristo es suficiente. Entonces, ¿cómo salgo de la incredulidad? ¿Listo? Esa es la que vamos a responder hoy. Vamos a ver que la primera propuesta de Pablo es que para salir de nuestra arraigada incredulidad necesitamos renunciar a nuestras obras. Capítulo 4, versículo 13 al 15. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley, los que cumplen la ley, son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Cuál es la razón? Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pablo les ha venido ayudando a ellos a entender que el padre Abraham recibió esta declaración de justo, esos dedos arriba de parte de Dios. Tú y yo estamos bien. No porque él había sido circuncidado, porque eso de hecho fue 14 años después. Y menos porque Abraham haya cumplido la ley, porque eso fue 430 años después. Entonces, ¿sobre qué base es que Abraham es justificado? ¿Cómo es que Dios le dice, tú y yo estamos bien? Solamente por la fe. Pablo parece darse cuenta que como nosotros, ellos siguen creyendo internamente que solo a través de la obediencia es que Dios les puede dar la promesa de su salvación y su perdón. Solamente si hago es que Dios me acepta. El concepto de nosotros hacemos y Dios cumple. Pero les ayuda a entender que es que nunca ha sido por la ley. De hecho, en los versículos 14 y 15 les dice que si los que tienen la ley son los herederos de la promesa, entonces estamos fregados. Estamos fregados. ¿Cómo así? ¿Cómo si estamos fregados? Porque capítulos anteriores, Pablo les ha mostrado que lo que la ley hace es mostrar, revelar nuestra condición de pecado, que nadie puede ser justificado delante de Dios por las obras que la ley demanda. Nadie. Así que si fuera por la ley, fregados. De hecho, si fuera por la ley, en últimas la promesa de Dios tampoco serviría de nada y la fe tampoco, si todo es por obras. Pero Pablo les ayuda a entender, hermanos, recuerden que maldito es aquel que no cumple toda la ley. Pablo les muestra que la ley es un regalo de Dios para ayudarnos a comprender su santidad y su carácter justo. No es que desechemos los mandamientos de la ley de Dios, porque ellas nos muestran el carácter justo, santo y bueno de Dios. Simplemente que las obras que la ley demanda no se convierten en nuestro medio de justificación. Como dice un predicador, la ley nunca provee salvación, pero sí te prepara para ella. Porque la ley te hace dar cuenta que necesitas un Salvador. Ahora, ¿para qué quiere Pablo llevarlos a esto? Yo creo que Pablo ha estado a lo largo de la carta de Romanos tratando de ayudarlos a hacer una cosa, a renunciar a la idea de que por sus débiles obras, y como orábamos ahorita, por esos trapos de inmundicia, ellos pueden justificarse delante de Dios. Y creo que una de las razones es porque aunque a nosotros nos parece, ay no, es que estamos luchando, es una incredulidad, Pablo advierte algo muy duro acá. Es que la ley produce, ¿qué? ¿Vieron el texto? Ira. ¿La ira de quién?
¿La ira de quién? De Dios. Pablo le está ayudando a entender a estos hermanos que basar su relación con Dios por obras es un lugar profundamente peligroso. Es muy peligroso. Porque si tú quieres ser justificado por tus obras delante de Él, lo único que vas a obtener es la ira de Dios. Es lo que les trata de ayudar a entender a los Gálatas en Gálatas capítulo 5, versículo 4, cuando les dice, de Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Imagínense el peligro. Es literalmente cuando yo trato de ponerme bonito delante de Dios haciendo cosas. Es literalmente decirle a Jesús, muy bonita tu salvación, pero déjame de aquí para adelante, yo me encargo. Pero dice, lo único que te vas a encontrar es con la ira de Dios. Entonces, como dice el dicho, por hacer bonito, terminamos haciendo feo. Por las obras de la ley, nadie puede ser justificado delante de Dios. Así que, mis hermanos, ¿cuál es el primer paso para salir de nuestra arraigada incredulidad? Renunciemos a las obras que la ley demanda como medio de justificación delante de Dios. Tienes que soltarlas. Todas estas cosas que nosotros nos hacen sentir como mejor, como que, ay, es que esta semana sí me leí la Biblia todos los días. Esta semana no caí en esos pecados de lujuria, ni en la pornografía, esta semana sí. Esta semana me voy a involucrar en la iglesia, entonces, de hecho, esta semana estoy orando más que la semana pasada. Me he dado cuenta que ya no soy el mismo pecador de antes, ya soy muy distinto. Esta semana no fallé mucho. Esta semana me fue mejor. Hermanos, eso está aquí, intravenoso. Intravenoso, todo el tiempo lo vivimos y lo experimentamos. Una salvación por horas. Mi ánimo, como el que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 7, todo lo que para mí era una ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo. Y cuando dice todo, es todas esas etiquetas que le dan gloria y honor, como hebreo de hebreos, fariseo, celoso de la ley. Todo eso lo considero por basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base, no de mí, sino de Él. Esa es la justicia que yo atesoro. Todo eso que me hacía sentir más bonito, que me hacía inflar pecho delante de Dios, basura. Para salir de la incredulidad hay que considerar todo el resto basura. Y yo quisiera que anotaras ahí, ¿cuáles son las obras o los méritos con los que tú normalmente sientes que ganas puntos con Dios? Esa es tarea para la casa. ¿Cuáles son las obras, méritos con los que tú sientes que voy bien, ganaste puntos con Dios? El segundo paso aparece en versículo 16 al 17. Por eso, ¿cierto? Ya que la ley produce ira, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, es decir, a los judíos, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros, como está escrito. De hecho, padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios,
Y miren esta descripción de Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. La pregunta es entonces, si no es por nuestros méritos, entonces, ¿cómo es que somos reconciliados por Dios? Y Pablo está diciendo, arranca ese versículo diciendo, por eso, por esta razón, ¿cuál? El hecho que la ley siempre nos va a llevar a vernos insuficientes es que la salvación siempre, 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 históricamente ha sido por medio de la fe, de acuerdo a la gracia. Aunque tú leas en el Antiguo Testamento que hombres y mujeres hicieron cosas, la salvación de Dios siempre ha sido un acto de su misericordia y de su gracia. Lo que ves en el Antiguo Testamento especialmente son un montón de hombres y mujeres imperfectos y pecadores que por gracia fueron salvados porque le creyeron a Dios. Mis hermanos, Pablo está tratando de ayudarnos a entender que no es lo que hacemos o dejamos de hacer lo que nos reconcilia con Dios, es lo que Él ha hecho en su Hijo Jesucristo, lo que hace posible que estemos bien con Él. Es por gracia, ya que éramos y somos y seremos incapaces de salvarnos, como dice Romanos más adelante, Romanos 5:6. Siempre esta relación con Dios siempre va a depender de Él, siempre va a ser de su gracia, por medio de la fe, no como algo que merecemos. Y una de las implicaciones de esto es que si la reconciliación, estar bien con Dios, es algo que Él de su voluntad y por gracia, no por méritos, decide hacer, entonces esto es para todo el mundo, no solamente para judíos, esto es para todas las personas de la tierra. Todas las personas tenemos esperanza de reconciliarnos con Dios a través de su Hijo. Y eso es un enorme regalo para hombres y mujeres como tú y como yo, profundamente pecadores, que tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, no por nosotros, sino porque Él ha decidido acercarse para reconciliarnos. No importa nuestro pasado, ni nuestro presente, ni la lejanía, ni los fracasos, ni los pecados arraigados. No importa qué tan horrible tú te sientas y qué tan insuficiente te veas delante de Dios, qué tan perdido. Si tú tienes fe, hay esperanza en Cristo para ti. Recuerda eso. Ahora Pablo hace esta declaración hermosa al final de ese versículo, versículo 17. Abraham creyó en que Dios podía dar vida a los muertos y llamar a las cosas que no son como si fueran. Abraham fue un hombre en la historia que le creyó mucho a Dios. Por eso cuando le pide sacrificar a su hijo Isaac, ¿qué nos dice por ahí Hebreos 11? Que Abraham creyó que él podía levantarlo de la muerte. Y cuando le dijo que le daría hijos, ya llegando a los 100 años, y su esposa infértil, él sabe que él puede llamar a las cosas que no son como si fueran. Él puede crear de la nada. Noten, mis hermanos, que el elogio de la fe no es para Abraham, sino al Dios en quien él creyó. El punto no es la fe de Abraham, el punto es en el Dios que él cree. La reconciliación con Dios. ¿Entiende esto? No es por el tipo de fe que tienes, ni el tamaño o la cantidad de fe que tienes, sino que la reconciliación es por el tipo de Dios que tienes. Porque mira, yo sé que tú, como yo, solemos caer en esta cosa, yo necesito más fe, es que a mí me falta fe, yo quisiera como producir más fe. Bueno, es una buena pregunta, uno cómo produce fe. Es decir, eso es, ¿cómo se maquila? Y aquí hay algo, un secreto. Yo creo que Abraham
tiene fe a la luz de lo que él ve de Dios. Él conoce a Dios, por eso tiene fe. Así que mis hermanos, ¿qué es la invitación de Pablo? Por favor, entiende que tú necesitas no solamente renunciar a esas débiles obras con las que te tratas de presentar bonito delante de Dios, sino que tú necesitas abrazar que este regalo es inmerecido, abrazarlo por la fe, entendiendo que ha sido por gracia. Abraza la idea de que nunca vas a ser suficiente. Abraza la idea de que vas a fracasar mucho en el camino. Abraza la idea de que solamente Dios es quien puede dar vida a lo que está muerto en ti. Abraza la idea que lo necesitas a Él. ¿Ustedes por qué creen que es tan difícil creer en la gracia del Señor? Nos decía Felipe Webb hace muchos años, esta es una de las doctrinas más difíciles, porque fuimos formados por obras, social, cultural, familiarmente, educativamente, todo ha sido por obras, siempre. Porque es que abrazar la gracia, yo creo que atenta directamente contra nuestro orgullo, con nuestra autosuficiencia, porque nos humilla. Pero créeme que si tú quieres salir de tu incredulidad en Dios, necesitas abrazar esa idea tan fea, tan horrible, tan espantosa para muchos de nosotros, que nosotros no somos capaces. El tercer elemento en ese proceso de poder recobrar una fe arraigada en el Señor aparece en los versículos 18 al 22 con un ejemplo. Va a empezar a hablarnos Pablo de cómo era la fe de Abraham, porque esa fe fue la que le fue contada por justicia. Entonces, queremos conocer cómo es que hay que creer. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Cómo es que era la fe de Abraham? Para poder entender cómo es la fe que se requiere para nuestra reconciliación y salvación. En resumidas cuentas, mis hermanos, sencillito, una fe que le cree a Dios. Así, una fe que le cree a Dios. Y es hermoso ver que Abraham, aunque tenía una avanzada edad y una esterilidad comprobada, no se debilita en su fe porque contempla al Señor, no contempla la desafiante realidad que tiene y la imposibilidad que tiene. Por eso no titubea con incredulidad, sino que avanza y se fortalece en la fe. Eso suena muy bonito, ¿cierto? Y uno podría tener una imagen de, este Abraham, nombre de fe. Pero quienes han leído la historia del Génesis, ¿han visto que Abraham siempre fue un hombre de fe? ¿Cierto? Porque cuando le dicen que va a tener un hijo, se ríe. Un hijo no tan viejo ya.
De hecho, ante la promesa, como no se daba y no se daba en estos años de espera, cuando le proponen un plan B de Ismael, bueno, sí, hagámosle pues por ahí. Tiene un hijo con Agar por la impaciencia. Es un hombre que miente cuando ve su vida en riesgo y prefiere negociar a su esposa con el faraón, con Abimelech. Creo que por eso es que Pablo pone esa línea de que Abraham se fortaleció en fe. Porque si hay un proceso que se lleva a cabo. La pregunta es cómo se fortalece la fe. ¿Cómo puedo tener una confianza tan determinada en Dios cuando hay una desesperanza evidente? Abraham está convencido de dos cosas, del carácter de Dios y del poder de Dios. Miren cómo es este versículo. Él estaba plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Esa es la fe que le es contada por justicia. No es el tamaño de la fe, es el objeto de la fe. No se trata de lo que Abraham hace, sino de en quién Abraham confía. ¿Entienden el punto? Él confía en que Dios es poderoso para cumplir su promesa. Ahora, mis hermanos, hago una claridad aquí, de que el texto está hablando de una promesa, ¿cierto? Si usted lo ve en sus Biblias, dice de una promesa. Para que tengamos cuidado de pronto de utilizar este texto para hablar de manera plural y sumar a la lista una lista de promesas que nosotros hemos de pronto recogido y reclamado delante del Señor. Tengamos cuidado con eso, porque Él es fiel a esta promesa de salvar. Cierro paréntesis. Ahora, tener fe como Abraham es difícil cuando uno contempla lo que uno ve de uno mismo, porque en verdad, como yo esta semana, lo que yo contemplaba en el espejo de mí mismo era muy feo, era horrible, descalificador y frustrante. Literalmente era una desesperanza. La pregunta que quería hacerte es eso, ¿qué suele robarte la esperanza en el Evangelio? ¿Qué es lo que a ti suele menguarte, alienarte del Señor, alejarte de Él, hacerte sentir indigno o indigna? ¿Qué es? ¿Qué es lo que te suele robar el gozo de tu salvación? ¿Tu falta de devoción? ¿Tu pasado? ¿Tu bajo rendimiento en la vida cristiana? ¿Tu bajo compromiso? ¿La comparación con otros creyentes que sientes que son más espirituales? ¿El sufrimiento que está viniendo a tu vida que lo están malinterpretando? ¿Qué es? ¿Qué es lo que te roba la esperanza en Cristo? ¿Qué es? ¿Qué es lo que te hace sentir mal, avergonzado? ¿Qué es lo que siempre te hace tambalear en la fe? Que no te deja disfrutar esa relación viva con Dios. ¿Qué es? Porque es muy importante que tú lo identifiques. Anótalo ahí. ¿Qué es? Porque mis hermanos, la fe de la que estamos hablando es una actitud confiada en Dios, no en nosotros, ni en nuestro desempeño. Una fe que no titubea porque le cree a Dios. Y como seguramente lo han cantado aquí, y le dice, Jesucristo basta, Él es suficiente. Y sigue caminando sin debilitarse, con realismo. Sí, soy un pecador, pero tengo un gran Salvador. Esa es esa clase de fe. Me encanta una frase de un predicador de hace muchos años, Thomas Wilcox, que decía,
Deja que el pecado quebrante tu corazón, pero no tu esperanza en el Evangelio. Deja que el pecado quebrante tu corazón y te doblegue ante el Señor y te lleve en arrepentimiento, pero que nunca quebrante tu esperanza en el Evangelio. Confía en el Señor, que ha prometido y ha provisto un amplio perdón para pecadores que se arrepienten y creen en Él. Ahora, por último, vamos construyendo esta pregunta de cómo vencemos la arraigada de incredulidad. Primero, renunciando a nuestras obras. Segundo, abrazando la gracia a través de la fe. Tercero, confiando en Dios, creyéndole a Dios. Y cuarto, descansando en Cristo. Miren los últimos versículos. Y no solo por Él fue escrito, que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esta historia de justificación de Abraham fue escrita para ti y para mí, para asegurarnos que Dios siempre considera justos a aquellos que le creen a Él. ¿Y qué es lo que hay que creer? Que Dios levantó a Cristo dentro de los muertos, que Él ya fue el sacrificio perfecto, entregado en mi lugar y en tu lugar, que tus pecados del pasado y del presente y del futuro fueron completamente cubiertos en Él, porque evidentemente tú no eras capaz. Y cree que también Él ya lo levantó dentro de los muertos para hacernos justos delante de Dios. Ahora tenemos una nueva identidad de alguien quien ha sido revestido de Cristo. Por eso Dios ya no nos ve a nosotros, sino que nos ve a través de Jesús. Ese tipo de fe es el que Dios cuenta como justicia. Para Dios, escucha esto, para Dios cuenta mucho más lo que tú crees de Él que lo que tú haces por Él. Para Dios cuenta mucho más lo que tú crees que lo que tú haces. Ahora, Pablo va a gastar el resto de la carta ayudándonos a entender que de ninguna manera esto nos da una libertad para volvernos a esclavizar a nuestro pecado. Eso sería ilógico. Que te den tanto y tú lo tomes como una basura. De hecho, lo que Pablo nos va a ayudar a entender es eso, que cuando nosotros entendemos el absurdo amor que tiene Dios por pecadores como nosotros, eso inmediatamente despierta en nuestro corazón una gratitud hacia Él. ¿Ustedes les ha tocado eso? Cuando alguien te da algo que tú te sientes como incómodo de recibir, porque es como mucho. Es como, no, no, pero no, pues usted ¿por qué me va a dar eso? ¿Sí me entienden? No, no, o no hagas atención, o no hagan tanta celebración. Es como que, como cuando me subí ahorita. O sea, no, 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 eso es como mucho, ¿sí me entiendes? Yo no merezco esas cosas. Uno naturalmente quiere devolver el favor. ¿Lo has notado? Es como, no, no, pero entonces venga, yo lo llevo. No, pero entonces venga, yo lo invito. Pero venga, ¿sí se han dado cuenta? Mis hermanos, así opera la gracia. Tú quieres producir amor por el Señor. Tú quieres vivir más enfocado en Él, más apasionado por Él. Tú quieres de verdad entregar tu vida a Él. Primero necesitas sentirte amado por Él. Porque si tú no entiendes esta salvación por la gracia, esto que gratuitamente, no por ti, no por obras, Dios quiere darte porque te ama. Si tú no entiendes eso, siempre vas a estar tratando de pagarle a Dios. ¿Por qué Pablo insiste tanto? En el capítulo 5
En la primera línea, Pablo termina ese argumento y conecta con otro más grande. Por tanto, habiendo sido justificados solo por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo ha gastado todo este tiempo en ellos y en nosotros, mis hermanos, para que tú y yo hoy podamos salir con una certeza. Y es que ahora, gracias a Jesús, tenemos paz para con Dios. ¿Y por qué es que esta paz es tan importante? Porque esta paz vertical es tan determinante en tu cotidianidad y en mi cotidianidad. Porque mis hermanos, nosotros constantemente estamos buscando paz circunstancial en personas, en cosas, en lugares, y esa paz constantemente se ve amenazada en este mundo caído por el sufrimiento, por el dolor, por la muerte, por las crisis, por la enfermedad. Esa paz que tú y yo estamos buscando tan desesperadamente en todas partes y en todas las personas, nunca la vamos a encontrar tratando de encontrar circunstancias idóneas. Porque este mundo es caído, cambiante. No sé si ya te diste cuenta de eso. Es muy cambiante. La paz que tú buscas encontrar, solo la puedes encontrar en Dios. Cuando tú abrazas ese regalo de gracia que te recuerda que eres hijo e hija, que eres amado, no por lo que haces, sino en quien has creído, que te acepta, que te aprueba, que te recuerda que ya perteneces, que tienes padre, que ya no eres huérfano, que eres hijo, solo a través de tu hijo, de su hijo Jesús. Entonces, esa paz empieza a desbaratar esas profundas búsquedas de aprobación que mantenemos. Alguien que nos diga que somos importantes, que alguien nos ame, que alguien nos diga que lo hicimos bien. Ya no lo necesito. Ya tengo la aprobación de mi Padre. Que cuando viene esa inseguridad del futuro que nos mete en el estrés, en la ansiedad, en la depresión, y yo sé que mi Padre tanto me ha amado en Cristo, yo estoy seguro que mi vida está en sus manos y que Él algo hará y mostrará su fidelidad en medio de esta calamidad. Ya se acaba esa búsqueda por ese amor genuino, porque cuando yo miro la cruz me lo recuerda que ya lo tengo en Él. Se acaba la culpa, la vergüenza, la frustración, porque ya se me ha entregado todo completamente por gracia. Y se acaba la desesperanza de que nunca voy a cambiar, porque el que prometió es fiel y poderoso para completar su obra. ¿Entienden por qué esta reconciliación vertical y esta paz con Dios te va a cambiar la vida? Te la cambia por completo si la logras entender. Y ya no vas a buscar más. Por eso, ¿qué necesitamos hacer constantemente? Predicarnos el Evangelio. Predicarnos el Evangelio. Comencé hablando de los matripuntos. Es muy interesante que este texto tiene literalmente esa palabra. Bueno, no la palabra matripuntos, ¿no? Pero tiene una palabra que es logizomai, que literalmente viene del mundo financiero y es que cuando dice que Abraham se le dio esto y se le carga la cuenta, y no solamente a él, sino a nosotros también se nos carga la cuenta. Lo último que Pablo les deja a los romanos en esta porción es que todos los puntos que tú necesitabas para ser aceptado y aprobado por Dios, para estar seguro de su amor, de su bendición y su provisión,
todos los puntos que tú necesitabas ya fueron cargados a tu cuenta. Ya se cargó. Disfrútalos, atesóralos y recuérdatelos, para que entonces, como Jesús nos dijo, tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, si tomamos un momento ahí en silencio, ¿cómo vencemos nuestra incredulidad? Y quiero que por un momento examines tu corazón. ¿En qué paso vas? Pablo nos ha guiado a entender que necesitamos primero renunciar a nuestras obras como medio de ganar puntos con Dios. En segundo lugar, nos ha invitado a abrazar la gracia de Dios como un regalo inmerecido y abrazarla por medio de la fe. No que me la gane, sino que libremente me la han otorgado. Algunos necesitamos avanzar a este tercer paso de aprender a confiar más, de creerle más a Dios en tiempos de desesperanza. Necesitamos aprender a dejar de vernos tanto a nosotros mismos y comenzar a ver más a Dios y lo que Él ha hecho. Para que por último aprendamos juntos a descansar más y más en que Él ya cargó todos los puntos que eran necesarios y más a tu favor. Señor, creemos, pero siendo honestos, sabemos que vamos a necesitar recordarnos una y otra vez esta buena noticia del Evangelio. Creemos, más ayuda a nuestra incredulidad. Hoy renunciamos a nuestras obras, nos abrazamos a tu gracia, confiamos en tu promesa en Cristo y en tu poder para completar lo que iniciaste en nosotros. Y descansamos en que ya en Cristo ha sido todo cargado a nuestro favor. Esa es nuestra esperanza, nuestro gozo y nuestra confianza. Y te damos gracias por tanto que no merecemos de ti. Te amamos, Señor, mucho. Y sabes que queremos amarte más. Pero para hacerlo necesitamos entender primero cuánto nos has amado primero. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.